de cosas de colegio y era conversa. La verdad, han visto un poco por la hora que estamos pensando, ha sido familias que nos moderadamente. Sin embargo, vamos a tratar de que esta participación sea provechosa para ustedes. Estamos tratando sencillamente en este momento de desarrollar un objetivo, digamos, de sensibilizar, segundo, dar a conocer, digamos, no necesariamente lo que dice comunicar. Si bien es cierto, vengo representando a la empresa ABB, no es, digamos, que va a conversar, sino sencillamente es parte de un trabajo que se viene haciendo con el colegio de ingenieros, con entonces, realmente nos da una oportunidad muy buena para nosotros poder hacer personal equipo, de conciencia, que de ahí por todas, digamos, nosotros una alternativa que permita en primer lugar poder ingenieros Saldaña acabó, poder ahora el recaudo de la vida de todas las ingenierías, nosotros el área quirúrgico, para beneficio de todos. Efectivamente, ese es el principal sentido de todos. Y yo creo que tengo la oportunidad de estar aquí en un centro de estudio, en una casa de estudios como esta, de la cual también soy egresado. Para mí es una labor muy importante, es parte, digamos, esa deuda que todos tenemos con digamos, el Parliament y también con la sociedad. A ver, pensamos en la importancia de la protección de pensadores. Claro, por ejemplo, incluso la problemática. Dice, los pacientes con carencias permanentemente son susceptibles a la inclusión, por ejemplo, los pacientes con inclusión. ¿No? Se estiman como pacientes prácticamente susceptibles. Si tienen obviamente un conectado, corazón y cuerpo, efectivamente son susceptibles a tener cualquier efecto, o sufrir cualquier consecuencia que se venga por un uso indebido o por un tipo de efectos. En ese sentido, la nosotros, por ejemplo, podemos hacer investigación vincular, muere la atención de trabajo, vamos a hacer los psicólogos. Tenemos que este tipo de evolución, por ejemplo, no es un tema reconocido, que debe ser vigilado. Hoy en día, con el desarrollo de equipos que existen, es posible controlar el riesgo, es posible vigilarlo. Teniendo en cuenta que los equipos son emotivos y pasar operaciones. En ese sentido, a veces estamos asistiendo, digamos, ante por falta de respuesta, digamos, dejando de lado la importancia que esto tiene por parte de, como digamos, que es un tema más económico que otra cosa, se deja de lado el mantenimiento de los equipos, la revisión de los sistemas que se usan en estos rayos que se prueban. También puede ser causado por el sistema eléctrico, porque el equipo eléctrico que se como el paciente, se puede detectar también correcto, definitivamente por el éxito, que definitivamente también de cada uno de nosotros, ingenieros, de repente desde el lado ya trabajando en varias clínicas, para que pueda asegurarse que los equipos sigan siendo o estando en un estado, digamos, correcto de uso y funcionamiento. Cuando tienen es importante, la vigilancia es importante, las pruebas de selección con los equipos son importantes, no se deben mover por ninguna circunstancia. Por ejemplo, tenemos, para ver de qué se trata cuando hablamos de estos fenómenos eléctricos que pueden afectar al usuario. Hablamos de la magnitude corriente. La magnitude corriente depende de la diferencia, digamos, de potencial entre las condiciones de la potencia eléctrica del cuerpo. Los tejidos del cuerpo tienen, para este, una gran cantidad de agua en ellos, lo cual, digamos, nos hace un buen conductor de electricidad. ¿No? Entonces, en contraposición con eso, la piel realmente sí tiene una resistencia mucho más interesante, o mayor, ¿no? En el cuerpo humano, siendo su humedad científica aproximadamente 200 centímetros de hombre. Entonces, el cuerpo humano puede considerarse como un conductor volumétrico, de volumen no frío, porque hay tejidos en la composición del tejido variante, que puede hacer que la resistencia sea diferente en cada parte, en cada tejido del cuerpo. ¿No?
Ahora, podemos decir que en este conductor médico, la impulsión del flujo de corriente tiene determinada por la conductividad de química. Los efectos en la corriente eléctrica que se producen en el cuerpo humano dependen de, por ejemplo, de la longitud de la corriente, que circula por el tejido, frecuencia, tipo de posición, la corriente eléctrica, la zona por la que circula, superficie, contenido interno. La gravedad de la revolución también dependerá del órgano que tiene involucrado. En ese sentido, tampoco es lo mismo, no se está con una sala de operaciones que no está siendo operada o va a ser operada de repente. Puede estar en nivel de unos tipos de monitoreo, todavía no se ha empezado la intervención quirúrgica. Después de empezar a tipos de monitoreo, como por ejemplo los oxímetros o monitores oculares, este tipo de equipos que van de repente conectados a la superficie de la piel. También hay equipos que ya son invasivos, actúan con dentro del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquella que está conectado directamente al corazón. Entonces, el ritmo distinto y depende de la posición. El equipo que está aplicado directamente al corazón, por ejemplo, de confusión, o una menor cantidad de energía, definitivamente podría causar un gran daño. Para tener en cuenta, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Digamos que si una persona en contacto con tierra, en contacto con una base no, eléctrica, la corriente fluye a través de ella. No, la corriente usa siempre el mejor camino para ir hacia tierra, para poder escapar. Entonces, en este caso, el cuerpo humano se convierte en un conductor de esa corriente eléctrica. El valor de la corriente depende, por ejemplo, del punto de contacto, que nos conocemos como habíamos dicho, la corriente eléctrica del cuerpo es variable, como ya lo dije anteriormente. Por ejemplo, la reflexión de que vamos a hacer por la misma tierra. Entonces, por ejemplo, para tener como referencia esta idea, cuando decimos acá, por ejemplo, condiciones de contacto con la electricidad, el cuerpo humano nuclear tiene una resistencia típica de 500 ohms. O una corriente, digamos, de 230 voltios, que es lo que normalmente usamos. Podemos estar hablando de digamos que es 460 miliamperes, es suficiente para tener un nivel de referencia. Ahora, a una impedancia, la resistencia de 10 kilómetros, entre varios podemos estar circulando de 77 a 230 miliamperes. Entre varios de una resistencia aproximada de 5.000 kilómetros, de 15 a 16 miliamperes. Entonces, estamos viendo que también varía de las condiciones externas a la que se ha sometido el cuerpo y de puntos de contacto del cuerpo. No es lo mismo, digamos, tocar la electricidad o ser, digamos, expuestos a corriente eléctrica, o a cuerpo mojado o a cuerpo seco, ni tampoco un contacto entre mano y mano, digamos, nosotros hemos utilizado mano y la otra salida, o entre mano y pie. ¿Qué efectos realmente tiene causar la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Ahora sí veamos qué cosa produce la corriente eléctrica al pasar por el cuerpo humano. Veamos, intensidad, estamos hablando de 50 a 60 grados. Y miliamperes, 0 miliamperes, por ejemplo, independientemente de la duración del choque eléctrico o de la exposición, no importa el tiempo en ese sentido, esa es una gran percepción. Digamos que no se siente el paso de la corriente. Si tenemos de unos 15 miliamperes, también independientemente del tiempo que esté expuesto, se puede sentir desde cosquilleos hasta tensión muscular. Y en algún caso puede ser imposible soltarse. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del nivel de tensión en la que trabajan algunos equipos eléctricos que se utilizan, por ejemplo, para terapia. Algunos de estos están muy recursos, pero digamos, algunos tenido contacto con equipos de terapia eléctrica, por ejemplo, lo que se conoce como TENS. Y digamos más o menos el rango de valores de los equipos se utilizan. Y uno siente, digamos, el efecto de esto puede sentir el hormigueo, cosquilleo, puede sentir también empezar con unas contracciones musculares involuntarias,
pero todavía, digamos, tal vez no peligrosas, ¿no? Porque son este tipo de equipos se utilizan, por ejemplo, para poder hacer ejercicio de manera pasiva. ¿No? El músculo se va contrayendo, soltando productos que va recibiendo, digamos, el equipo. Pero también ya puede ser el inicio de un problema más serio. De 15 a 20 miliamperios, en cuestión de minutos, podríamos haber contracción de los brazos, dificultad de la respiración, aumento de la presión arterial y límite dominante. Es común escuchar, por ejemplo, la frase que se quedó pegado a la electricidad. O se quedó pegado y realmente lo que sucede es que la electricidad en ese sentido no necesariamente actúa como un imán, como un pegamento, ¿no? Lo que está sucediendo sencillamente es que cuando uno tiene las manos, y sus manos está agarrado, por ejemplo, con todo, de repente no intencional o intencionalmente, el movimiento normal de las manos es, ¿cierto? Tiene ese cierre muscular de libertad decente, entonces al sufrir por el punto de la mano una contracción involuntaria en ese sentido, tiende a agarrar el objeto, fundamentalmente lo que podría ser el objeto que está transmitiendo la electricidad, entonces eso es lo que está sucediendo. Si hablamos de 25-50 miliamperios, en segundos, minutos, comenzamos a tener irregularidades cardíacas, aumento de la presión arterial, fuerte efecto de hipertensión, inconsciencia, puede aparecer la fibrilación ventricular. Aquí estamos hablando de consecuencias serias. Por ejemplo, en estos entre 25 y 50 miliamperios, evidentemente, para ser más preciso, se ha fijado el rango de sensibilidad que tiene un interruptor diferencial, no tiene que debemos tener las instalaciones en casa o así en el trabajo, para evitar que las personas se recluten. Esos 30 miliamperios son entendidos en unos países, ¿no? Como digamos, como un punto central de continuidad de operación para los equipos eléctricos electrónicos conectados y también para la seguridad de la persona. Sin embargo, aquí sí es importante que el cliente no esté expuesto, porque empieza a sentir ya muchos problemas de ahogamiento, ¿por qué? Porque sencillamente los músculos comienzan a contraerse y no permiten ganas de respirar con mayor dificultad. También tenemos el inconveniente de que el corazón, o la presión aumenta y el corazón empieza a fallar. La válvula del corazón empieza como un músculo también comienza a contraerse voluntariamente. De 50 a 200 miliamperios, ya también dependiendo del tiempo, en el músculo cardíaco no existe fibrilación, pero hay contracciones musculares fuertes. En más músculo cardíaco, o sea, si la condición de más músculo cardíaco, la fibrilación ventricular y conciencia marcan visibles el inicio de la interrupción, es independiente de la fase del músculo cardíaco. ¿No? Por encima de 200 miliamperios, menos músculo cardíaco, fibrilación ventricular y conciencia marcan visibles el inicio de la interrupción depende de la fase del ciclo cardíaco y iniciación de la fibrilación sobre el fase sensitivo. Más ciclo cardíaco, paro cardíaco, reversible, conciencia, marcan visibles de pautas. Y si el tiempo continúa en aumento, como sobrevive la parte baja y la parte se quema sobre la piel, se ahoga, pero lo principal probablemente lo que más normal de vehículo podría ser, digamos, es muy peligroso. Un microsoft, por ejemplo, sin entrar en detalles, simplemente para mencionar las causas que llevan finalmente a una consecuencia fatal cuando no tomamos en cuenta las severas quirúrgicas. Por ejemplo, hablando de un microsoft, una corriente circulando directamente a través del miocardio. El límite de seguridad, como hablamos, en este caso podría ser el límite de estamos hablando de la corriente electricidad que está siendo expuesta directamente al corazón. Ya no estamos hablando, digamos, de por mano o una parte de la piel, ¿no? Es un equipo que digamos, tiene el corazón directamente expuesto. Por eso es que el nivel es mayor de tolerancia menos. Un paciente con pantalla conectada al corazón, una corriente eléctrica puede ser fatal realmente, un niño, un shock. Causando fibrilación ventricular, fibrilación de 60 microhertz. No, tenemos nuevamente hablando de práctica, por ejemplo, pero no se puede medir por es una persona, efectivamente, durante una operación. También tenemos el conocido macroshock, que está relacionado con la circulación de corriente y la
estamos hablando más, digamos, por encima de la ley. Pero aquí viene una cosa muy interesante que debemos tomar en cuenta. Aunque el riesgo de la persona solo se produce por lo general, únicamente producido por lo general, como consecuencia de una pérdida de entrenamiento en el equipo, en el conductor, en el equipo principalmente, se pueden crear riesgos de equipos con un entrenamiento perfecto estado. Eso también es interesante tener en cuenta. No solo cuando es perfecto se crea el entrenamiento, se puede producir el correcto, sino también, en el caso de que nosotros, sin que esté necesariamente fallando el entrenamiento, o con el entrenamiento perfecto estado y yo de nuevo. Eso es realmente importante poder tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener importantemente tomar en cuenta. Las estadísticas revelan el aumento de muerte por electrocución en sala de operación. Estadísticas, si nosotros vemos del mundo que realmente muestran que hay un aumento de este tipo de fenómenos. ¿Por qué se debe esto? Una de las causas viene siendo el uso mayor de equipos electromédicos y científicos. Al avanzar la ciencia cada vez más, tenemos nosotros, como estamos con equipos, cada día, digamos, utilizan para poder realizar las intervenciones de manera exitosa. El aumento de estos equipos realmente a nosotros introduce una variable de riesgo mayor. Es importante tener los sistemas correctamente equilibrados, correctamente con un mantenimiento correcto. En el que no hay pruebas de muerte por destrucción. No hay pruebas, no existen las pruebas y existe desconocimiento muy grande a nivel profesional. Nosotros tenemos electrónicos, electricistas, mecánicos, de parte de los médicos, de parte del grupo en general. Si nosotros vivimos bajo los países de 7 años, ¿qué podemos esperar de una persona muy corriente que necesita una especialidad? Sencillamente, para que nos comuniquemos hayamos hablado de su experiencia, digamos, comentar experiencia, ¿cuántas hay? ¿Cuántas suceden? ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen bueno, el paciente lamentablemente, o sea, la noticia del paciente lamentablemente no recibió la operación? Yo digo que no para cambiar por pero y a veces que la persona no, pero si este paciente hizo un buen examen de riesgo quirúrgico, porque le somete a una operación, le somete a un examen de riesgo quirúrgico. No es imposible para mí, o sea, si sale bien el examen de riesgo quirúrgico, no quiere decir que necesariamente está ligado a por suceder, pero digamos que un porcentaje mayor de éxito de salir bien de esa operación. Pero es casi inclusive un riesgo de cardiograma. Sin embargo, las personas mueren. Esta operación que con desconocimiento tal vez no sabemos que la causa podría ser un problema de estos. Definitivamente, si las personas tuviesen una manera de evitar de repente que llegue al centro de salud, donde su reloj sea clínico o hospital, y poder ver si cómo su sistema de aislamiento, ¿no? De repente salían sus casos que vamos a decir. Las cosas no recuerdan la muerte por microsoft, por lo cual esta sería definitivamente. Muchos hospitales no tienen la protección adecuada, o si lo tienen, no tienen el mantenimiento adecuado. La pusieron por medio, y muchos de ellos, por ejemplo, en días de construcción, por recientemente construidos, se está dejando de lado la protección. Realmente es triste, preocupante, alarmante, comprobada que este es cierto. En muchos hospitales que se están, o algunos hospitales que están construyendo, que están en proyecto, que están cotizando en este momento el equipamiento eléctrico, se deja de lado esto. ¿Por qué? Porque eleva el costo del presupuesto. Y como eleva el costo del presupuesto y una constructora hace todo, y gana una licitación que debe construir todo, equipa, instrumentos, todo, lo deja al hospital 100% funcional. 100% pago. Completamente. En algunas etapas del proyecto a veces se va por encima de lo que el presupuesto que tiene. Y como la parte eléctrica, que es una de las que al final se coloca, es como que empiezan a comprar presupuesto de todo lo que sigue adelante.
incluido la parte eléctrica. Luego que estoy diciendo para implementar eso. Ya le traigo, no se preocupen, quizás así más. Eso es lo que sucede el día de hoy. Pero también que permite eso. La no existencia de una normativa peruana. Tenemos como referencia la normativa IS 737 es la normativa de instalaciones eléctricas de los medios europea. Aquí en el tema eléctrico se adopta la normativa europea. Esta dice que perfectamente puede ser parte de una norma técnica peruana. Debería, en ese sentido, hay un trabajo muy importante que se está haciendo a través del Colegio de Ingenieros para que esta normativa una vez vea la luz, que no debe tener problemas de gente, familiares, amigos, personas que quieran, porque de verdad nos queremos vivir y no saber que yo vivir un problemáticos. Bueno, yo de aquí voy a dejar mi charla, les agradezco por la atención, yo voy a dar paso al ingeniero Luis Sánchez, que nos va a continuar, digamos, tratando de muy importante hablar un poco de norma y de lo que debemos hacer de una manera un poco más técnica. Muchas gracias. Quien es técnico miembro de la Asociación de Valle de Colombia, como parte de la organización cultural industrial, mostrando el mantenimiento de equipos e instalación de la Universidad Técnica de Cataluña, España. Durante 3 años trabajó en el área de ingeniería industrial, fue órgano secretario de desarrollo del dispositivo de maniobra y compró una cuenta con el norma IS y durante unos 3 años con un programa de primero compró un manager de aparatos en palanca de control, luego como un manager de interruptores y seleccionadores, y ahora como en área de set manager para Sudamérica de los productos de programa de Renting. Hoy dará la charla sobre correcciones técnicas y normativa IS 60-63-710. Cargas de diapositivas. Recordar que los dispositivos de directo serán enviados por los asistentes, dado la cuestión de la Comisión de Sistemas Eléctricos y Electrónicos, el resumen de salud por el de ingenieros y todo representada por el grupo aéreo. ¿Cuál?